Hola, ¿qué tal? Bueno, pues gracias por ver este video. Vamos a repasar el tema que teníamos de la forma de los cursores. Y bueno, como les había comentado, la clase de las 8 se me va a dificultar, pero sí les voy a compartir videos sobre el tema. Bien, para los que no se conectaron la clase pasada, el tema fue de las formas del cursor. Habíamos visto los elementos de la ventana de Excel y veíamos las diferentes formas del cursor. Recuerdo, veíamos esta que tiene esta forma de cruz vacía, que permite seleccionar las celdas donde aparece, pues cuando como tal coloco el cursor sobre la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Se les quedó de tarea este cursor, no sé si logran identificarlo, está del lado izquierdo. Este cursor que tiene una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, pues me permite cambiar el alto de las filas. Donde aparece, pues aparece al colocarlo entre las etiquetas de las filas. Entonces, ¿qué me permite hacer? Pues cambiar el alto de la fila, ¿correcto? Y bueno, similar a ese cursor tenemos esta parte, ¿de acuerdo? El que aparece las dos flechas de forma horizontal. Y pues, como es familiar del anterior, este sirve para cambiar el ancho de las columnas. Entonces yo presiono y me permite cambiar el ancho de la columna. ¿Dónde aparece? Pues al colocarlo entre las etiquetas de las columnas, ¿de acuerdo? Bueno, y había uno más que era este, ¿de acuerdo? Este cursor que aparece con las flechas hacia todos los lados, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, y con la flechita, ¿de acuerdo? Esa me permite mover datos dentro de una hoja de cálculo. Es decir, puede ser uno o varios datos que yo tenga seleccionados o activos. Por ejemplo, si yo tengo los siguientes datos, ABC, y yo quiero moverlos, entonces presiono. ¿Dónde aparece? La respuesta es al colocar el cursor sobre el contorno de las celdas activas. Y yo puedo mantener presionado y arrastrar hacia cualquier parte de la hoja, siempre y cuando no haya contenido, porque si no me va a decir que si deseo borrarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, esos eran los cursores que nos faltaron. Perdón, los anteriores, pues ya teníamos el de esta flecha hacia abajo, que me permite seleccionar toda la columna. Flecha horizontal, permite seleccionar toda la fila. El cursor normal, que es cuando está fuera de la hoja de cálculo para seleccionar alguna herramienta. Y les decía lo importante que es la cruz rellena, que me permite para autorrellenar, ¿de acuerdo? Si yo le doy clic aquí en las funciones, pues nada más puedo rellenar formato, puedo copiar celdas y viceversa, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, pero también es importante desplazarme sobre la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Para eso tenemos la siguiente presentación. Es muy sencilla y muy simple, pero es importante que ustedes colocan las diferentes teclas que tiene su teclado para que puedan identificar la diferente combinación. Bueno, sea laptop de escritorio, solo va a cambiar la distribución. Tenemos las siguientes teclas que nos van a servir para desplazarnos. Obviamente tenemos las flechas de dirección, creo que ahí no hay confusión, pero también en este apartado tenemos la tecla de repag y de avpag, que es retroceso de página o avanzar página, que esa combinadas con otra tecla como es control o alt me va a permitir desplazarme en la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Recuerden, la tecla control normalmente trae dos en su teclado y una tecla de alt, ¿de acuerdo? También tenemos la tecla tabulación, que es esta que tiene dos flechitas o tab de tabulador, y la tecla shift, que esa también tenemos dos, y obviamente la tecla de enter, ¿de acuerdo? Y retroceso. Bueno, ¿qué combinaciones de tecla? Dice tecla o combinación. Obviamente las flechitas dice permite desplazarse una celda hacia cualquiera de las cuatro direcciones. Esta nada más, si estoy en la hoja de cálculo, me voy una celda a la derecha, una celda a la izquierda, arriba o abajo, ¿de acuerdo? Tenemos la tecla F5, que son las funciones que me aparecen hasta arriba del teclado y permite ir a una celda específica. Es decir, si yo presiono F5, me voy a ir a Excel, presiono F5 y dice ir a. Si yo quiero ir a una celda, por ejemplo la AA200, entonces voy a escribir AA
200 y en automático se va a ir, vean, a la columna AA y a la fila 200. No olviden que cada celda tiene un nombre conformado por el nombre de la columna y el número de renglón. ¿De acuerdo? Así no puedo desplazar a una celda específica. Control con cualquier flecha hacia arriba, hacia la derecha, izquierda, ir al extremo de cada región de datos. Es decir, si yo estoy en la celda A200 y presiono la flecha a la derecha, se va a ir a la última columna. Si presiono hacia abajo, control, estoy presionando control y la flecha hacia abajo, se va hasta la última celda y última columna. Presiono hacia arriba, a la primera celda, presiono hacia la izquierda, hacia abajo, y se va al extremo de esa fila o columna según yo presione. Si presiono hacia la izquierda, se va a ir al último dato que tengo dentro de la hoja. Digo último dato porque si yo, por ejemplo, acá tengo algún dato, me voy a ir, por ejemplo, aquí a A4, voy a colocar una A. Vean, si yo me presiono hacia la izquierda, pues se va al último dato que yo tengo dentro de la hoja de cálculo. Vean, presiono, ya no se va hasta el final. Ahorita si presiono se va hasta el final porque como tal ya no tengo ningún otro valor. Si yo no tengo ningún otro valor, en este renglón en automático se va de lado a lado, ¿de acuerdo? Perdón. Bueno, continuamos. Dice la tecla inicio activa la primera celda, es decir, la columna A de la fila actual. Es decir, si yo estoy en la columna AZX y presiono inicio, se va a ir al inicio de esa fila, ¿de acuerdo? Tenemos las siguientes teclas, dice desplazarse una pantalla hacia abajo. Les decía, la tecla avanzar página, en automático avanza hacia abajo 25 celdas, que es aproximadamente el tamaño o las celdas que caben dentro de una hoja de forma vertical. Repack, pues lo contrario de avanzar página, regreso a una página, desplazar una pantalla hacia la derecha. Alt ABPAG, desplazarse a la izquierda, es decir, lo contrario, regresarme con Alt Repack, ¿de acuerdo? Estos cuatro es desplazarme, por ejemplo, si este fuera una hoja y yo presiono ABPAG, se pasa a la siguiente. Si yo presiono Repack, se regresa, ¿de acuerdo? Eso yendo hacia abajo. Y con Alt ABPAG, pues avanza hacia la derecha, ¿de acuerdo? Ir a la siguiente hoja, Control ABPAG, ir a la hoja anterior, Control Repag. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los principales métodos abreviados para desplazarme dentro de la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Vean, hacemos lo siguiente. Si yo presiono la tecla inicio, ¿ok? En automático se va a la primera celda, a la primera columna de ese renglón. ¿De acuerdo? Pero les decía, si yo presiono ABPAG, avanza aproximadamente 25 renglones, yo presiono Repack, se regresa, ¿de acuerdo? Ahí estoy presionando la tecla ABPAG para avanzar, ¿de acuerdo? Recuerden que con ABPAG simple avanza hacia abajo. Si yo quisiera avanzar hacia la derecha, pues presiono la tecla Alt. Vean, ahora me voy desplazando hacia la derecha, caso contrario con Repag, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces no sé si tengan alguna duda. Hasta el momento espero la podamos solventar, ¿correcto? Bueno, pues hasta aquí el tema de desplazamiento en la hoja de cálculo. Como les decía, hay varios métodos abreviados más, pero los principales son estos, ¿de acuerdo? Espero les sirva el video como recordatorio y para estudiar o tenerlo presente. Que tengan un excelente día. Gracias.